Seguramente si estás acá es porque estás interesado o interesada sobre conceptos como infraestructura, AWS, Google Cloud, CloudFormation. ¿Has escuchado o has leído también sobre Terraform? ¿Has visto por ahí de que se puede crear infraestructura como código, una loquera como esa, o que puedes pensar al inicio, what, eso existe, eso se puede? Pues si eres de esas personas que está interesada, es curioso, curiosa de ver sobre qué se trata esta moda o esta forma de trabajar, pues estás en un lugar indicado. Bienvenido, bienvenida, acá Falcon Coach. Vamos a hablar sobre Terraform, una forma para crear infraestructura como código, la cual está siendo muy usada en los diferentes proveedores en la nube y que nunca está de más poder saber sobre este tema para ampliar nuestro skill de tecnologías. Cuando hablamos de infraestructura como código, vamos a comprender que es una forma de escribir código para aprovisionar, administrar e implementar infraestructura de TI. En lugar de tener una persona que esté dando clics, ¿verdad? O ingresando por medio SSH a un servidor y ejecutar comandos manuales, podemos tener un proceso totalmente automatizado que nos permita definir, aprovisionar y administrar nuestra infraestructura. Imagínense este escenario. En lugar de tener, como mencioné hace unos segundos, a esa persona que tiene que ir creando y replicando lo mismo en diferentes ambientes, podemos tener código que con un par de comandos nos crea la infraestructura y podemos replicar esa misma infraestructura en diferentes ambientes con el mismo código. Por ende, ahorrándonos tiempo y ahorrándonos dinero. Eso es la idea detrás de la infraestructura como código. Además, podemos encontrar muchas herramientas con diferentes enfoques, porque infraestructura como código no es una herramienta en sí, sino es un concepto en el cual para poder aplicarlo podemos usar diferentes herramientas. Entre ellas, herramientas para automatizar tareas manuales, ¿verdad? De configuración principalmente, como Chef, Puppet, Ansible. Herramientas de plantillas de infraestructura, como Vagrant, Docker, etc. Y herramientas de aprovisionamiento de infraestructura como CloudFormation, Terraform, ¿verdad? Que es la que vamos a hablar en esta serie. Beneficios de usar IAC. El principal de ellos es la automatización, ya que podemos automatizar todo nuestro proceso de aprovisionamiento e implementación de la infraestructura, lo cual lo hace muchísimo más rápido y más confiable que un proceso manual. Eso es totalmente obvio. ¿Por qué confiable? Porque nos evitamos que un humano cometa un error. Al dejar todo esto automatizado, nos garantizamos de que lo que codiamos siempre se va a ver representado en nuestra infraestructura. Con IAC podemos representar nuestra infraestructura de forma más, tal vez no tangible, pero sí una forma más visible y más representativa que de la forma manual. ¿Por qué? Cuando alguien hace algo manual, todo lo tiene en su mente. Yo sé que alguien puede diagramar, etcétera, puede hacerlo de diferentes formas. Pero no es lo mismo la diagramación, ¿verdad? No, usted puede diagramar, pero sigue dependiendo de lo que la persona pensó, de cierta forma. Si esa persona al momento de diagramar se le olvidó algo, etcétera, perdemos ese conocimiento. Pero con IAC podemos representar toda nuestra infraestructura en un archivo, ¿verdad? Entonces, este archivo nos sirve como una fuente principal que cualquiera puede leer en lugar de tener esto en la cabeza de una persona. Entonces, toda la infraestructura se representa en un archivo. El versionamiento es otro aspecto muy importante. Al estar trabajando con código, podemos estar revisando el código, podemos hacer pruebas automatizadas de la infraestructura usando diferentes herramientas, por ejemplo TerraTest, que me permite a mí hacer un testing de mi infraestructura, algo que suena como muy loco, ¿verdad? Pero puedo tener mis pruebas automatizadas para estar validando que tengo la infraestructura que yo deseo tener, cosa que manualmente no se puede hacer. Ok, así rápidamente vimos que es IAC, qué beneficios tiene y vemos que es bastante útil, ¿verdad? Porque al hablar de automatización hablamos de eficiencia y hablamos de ahorro de tiempo y dinero. Pero enfoquémonos un poco de Terraform. ¿Qué es Terraform? Es una herramienta para construir, cambiar y versionar infraestructura de forma segura y eficiente.
Terraform al principio nos genera un plan de ejecución que describe lo que va a alcanzar el estado deseado y luego lo va a ejecutar para construir la infraestructura descrita a medida que cambia la configuración. Eso es una gran ventaja que podemos usar en Terraform. Además, nos permite determinar qué cambió y crear planes de ejecución incrementales que se puedan aplicar. Esa es una gran ventaja de usar Terraform. Al tener una representación de un archivo, podemos ir viendo qué cambió, qué hay que cambiar, aparte que se cambió, podemos ver, ok, hasta aquí tenemos esta infraestructura, estos son los cambios incrementales que se van a aplicar, etcétera. Además de ello, al tener también un plan de acción, un plan de ejecución, podemos movernos en diferentes versiones, ¿verdad? El versionamiento juega un papel importante. Terraform tiene el concepto de infraestructura inmutable. Como ustedes sabrán, el concepto inmutable es que no cambia, ¿verdad? Siempre existe, y si hay un cambio, se vuelve a crear otro elemento, pero no se hace una actualización del mismo elemento. Es el concepto de inmutabilidad. Se los pongo de esta forma. Está muy de moda el concepto de state en el frontend, en el backend, en la infraestructura también. Entonces, supongamos que tienes un objeto, llámese cualquier cosa, una silla, lo que sea, un objeto real. El concepto de inmutabilidad en el caso de este ejemplo es que si yo quiero hacerle un cambio a esta silla, no agarro la silla y le hago un hueco ¿verdad? Y le hago los cambios y le digo a la gente, toma, acá está la silla. Sino que hago una copia exacta de esa silla y le hago los cambios que yo quiero a esa silla y la devuelvo al cliente que me la está pidiendo. Dejando la silla vieja de un lado, la destruyo y uso una silla nueva por defecto. Aquí pueden decirse, mira, pero se logra el mismo objetivo. Sí, esa es la idea, que se logre el mismo objetivo, pero no garantizamos que siempre vamos a estar trabajando en una versión nueva y no en una versión más vieja de la infraestructura. Esto para evitarnos cosas como drifting, etcétera, que se dan mucho en los servidores cuando constantemente se le hace actualizaciones, patching, etcétera. Tal vez si quieres entender un poco más sobre la infraestructura inmutable, te invito a que también en el link del video te coloque unos links ahí, ¿verdad? Perdón, en la descripción del video te coloqué unos links para que puedas ver y entender un poco más sobre lo mismo. En Terraform, cuando hablamos de proveedores, estamos hablando de aquellos que nos permiten crear infraestructura, ¿verdad? En su sistema, de cierta forma, llámese AWS, Google, Azure, Heroku, Aviatrix, DigitalOcean, etc. Los recursos son aquellas piezas de infraestructura o servicios que este proveedor nos expone y nos permite aprovisionar, ¿verdad? Por ejemplo, una VPC, un bucket, un lambda, etc. Comandos importantes en Terraform. El Terraform init nos permite inicializar una configuración existente o nueva de infraestructura. Terraform plan nos permite generar nuestro plan de ejecución. Terraform apply nos construye o cambia la infraestructura. Terraform show nos muestra cuál es la infraestructura actual de nuestro estado, ¿verdad? Cómo se encuentra nuestra infraestructura en este momento aplicada en nuestro proveedor. Terraform plan, a diferencia de Terraform show, es que Terraform plan es un paso antes de que se aplique, ¿verdad? Puede ser de que el Terraform show nos muestre un estado y Terraform plan nos muestre otro. Eso es muy válido. ¿Por qué? Porque el Terraform show ya es lo que está aplicado a la nube y Terraform plan no es algo que solamente existe en nuestra computadora local, de cierta forma, ¿verdad? Es como un plan de acción que se va a ejecutar y solamente cuando se ejecuta el Terraform apply es que ya se va a ver visible en nuestra infraestructura y por ende Terraform show también lo va a mostrar. Y por último, el concepto de estado. Terraform maneja un archivo que se llama tsState, ¿verdad? tfstate. Este archivo registra el estado de nuestra infraestructura. Esto nos permite realizar cambios incrementales en el futuro, simplemente cambiando el mismo archivo de configuración para que coincida con el estado final deseado. Como les decía, es un concepto muy de moda, el concepto de estados, el concepto de infraestructura inmutable. Es algo que se ve bastante y está muy, tal vez no llamarle de moda, pero sí es un enfoque muy usado hoy en día en diferentes proyectos y principalmente cuando se maneja con infraestructura.
La gran ventaja de la parte del state es que podemos tener el state también remotamente. Aquí entra el concepto de remote state, que lo vamos a ver en otra serie de videos, pero les doy un adelanto. Supóngase que usted al principio está solo o sola en un proyecto, todo está bien, usted tiene su state de forma local, nadie lo molesta, usted está feliz de la vida. Pero cuando viene un proyecto y que implica más gente, más personas administrando su infraestructura, puede ser que todos tengan archivos diferentes, ¿verdad? Y estén aplicando sin aviso previo la infraestructura y usted va a aplicar sus cambios y ve que hay otros cambios que usted no se da cuenta o que todos estén trabajando sobre la misma funcionalidad. ¿Cómo evitamos esto? Sencillo, teniendo un estado remoto. Terraform maneja también el concepto de backends, que vienen siendo espacios en los diferentes proveedores donde podemos colocar este archivo de Terraform State, ¿verdad? Eso se maneja mucho principalmente en los buckets. Casi la mayoría de proveedores tienen el concepto de buckets, llámese S3 o llámese Google Cloud Storage, etc. Lo importante es tenerlo almacenado ahí. Tiene la opción también de bloqueo, del concepto de locking, ¿verdad? Este concepto nos permite a nosotros decir, ok, cuando alguien está aplicando un cambio con Terraform Apply, este archivo se bloquea hasta que termine de ejecutarse eso. ¿Para qué? Para que ningún otra ejecute un Terraform Apply y haya como un deadlock, ¿verdad? Que todos se bloquean y que haya un problema ahí de configuración. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál aplicar en cierto momento. Entonces, al tener un backend y un remote state bien configurado, nos garantizamos de que toda la gente o todo el equipo involucrado en trabajar con infraestructura tengan un mismo archivo, un mismo punto de referencia y un mismo proceso de sincronización de infraestructura. Otras cosas importantes, así se ve un Terraform State, un TF State, con todos los, en este caso se ve vacío porque no existe todavía ningún recurso. En el video siguiente ya vamos a crear infraestructura usando Terraform en AWS. Cosas que vamos a ocupar, que tengas una cuenta, puedes crearte un free tier ahí bastante básico con una cierta cantidad de dinero, instalar Terraform, que también en la descripción del video te coloqué qué es lo que necesitas instalar, y creo que con eso ya estarías listo, y si no, lista, y si no, vamos a complementarlo también en el próximo video para poder trabajar. Pregunta que se pueden hacer: ¿qué gano con saber Terraform? Soy desarrollador, soy frontend, soy backend, ¿qué me importa? Es muy importante hoy en día tener diferentes skill set, ¿verdad? Porque vamos para una época donde los desarrolladores tienen que también saber este tipo de cosas, y al ser código no está muy ajeno a nosotros. Ya van a ver que es bastante comprensible, tiene bastante lógica. Al ser código, si sabemos programar, es algo que se nos va a hacer intuitivo de cierta forma, ¿verdad? Al principio tiene su curva de aprendizaje, pero bueno, nada es imposible y todo es con práctica que lo podemos lograr. Así que entre los beneficios principales es tener también esa posibilidad y esa habilidad de no solamente hacer un Angular, un React, sino que también podemos poner en nuestro currículum de que sabes crear infraestructura en los principales proveedores de la nube que hoy el mercado necesita. Así que sin más, de verdad, muchas gracias. No se les olvide compartir y ojalá que les guste esta serie sobre Terraform. Escriban sus comentarios, sus preguntas, que estaré totalmente encantado de poder responderlas. Así que nos vemos hasta la próxima, gente. Se cuidan.